Las primeras premisas de esta alianza paradójica entre uno de los países más arcaicos y feudales de la época y la democracia más poderosa y moderna del planeta se dieron unos 20 años antes, cuando Ibn Saud, contando con el filo de las espadas y el Corán, unió a varias tribus nómadas y belicosas y conquistó la Meca para crear el reino de Arabia Saudita. Hay una anécdota relevante sobre los tiempos heroicos de la exploración petrolera. En los años 20, un hombre extraño, portando un casco colonial y protegido por un paraguas verde, caminaba a través de la inmensidad del desierto de Arabia Saudita. Se trataba del mayor Frank Holmes, un ingeniero de minas neozelandés muy ingenioso e inteligente. Su objetivo era encontrar un espécimen muy raro de mariposas negras, una metáfora bastante poética de la riqueza que habría de representar el oro negro y que él fue el primero en percibir. Contactó a la entonces Anglo-Persian, la cual envió a un equipo de geólogos al sitio. Pero como solo estaban acostumbrados al modelo iraní, no se imaginaron que los indicios de petróleo que buscaban estaban ocultos debajo de las dunas de arena frente a ellos. El informe que levantaron fue negativo. La Anglo-Persian abandonó el proyecto sin saber lo cerca que estuvo del tesoro más preciado en la historia del petróleo. Los estadounidenses, más pragmáticos que los ingleses, conquistarían este tesoro para sí mismos. En 1933, la Standard Oil de California, SoCal, allanó el camino. Hizo un contrato con el rey Abdelaziz, quien le dio una concesión sobre 1 millón de metros cuadrados en la zona oriental de su reino, por 14.000 kilogramos en monedas de oro. En 1933, 2 geólogos y un intérprete, a bordo de un Ford y escoltados por una docena de beduinos, cruzaron el desierto. Los primeros años fueron una decepción, pero al final de los años 30 se hicieron descubrimientos muy prometedores que fueron celebrados con gran pompa por el rey Abdelaziz. Esto marca el inicio de la fabulosa aventura del petróleo saudita. 10 años después, a comienzos de la década de 1950, experimentaría su primer éxito en la región de Ghawar, donde se descubrieron varios yacimientos, todos pertenecientes a un mismo campo petrolífero de 200 kilómetros de longitud. Esta enorme mancha de petróleo, con una superficie de 2.250 kilómetros cuadrados y que sigue siendo aún la más grande del mundo, llevó a los geólogos a decir que Arabia Saudita flotaba sobre un mar de petróleo. Texaco y SoCal no podían manejar todo por sí solas, así que se asociaron con Mobil y la Standard Oil de Nueva Jersey, hoy en día Exxon. De esta asociación nació la compañía Arabian American Oil, Aramco, un gigantesco consorcio completamente estadounidense. El éxito de esta industria en plena expansión fue una de las razones para que los empresarios petroleros ignoraran las revueltas políticas que comenzaron a suscitarse en los países productores. A partir de los años 50, mientras se propagaba a través de los países del Medio Oriente un sentido nacionalista, surge un cierto grado de conciencia entre las poblaciones recién liberadas de los colonizadores, después de haber estado bajo el yugo del Imperio Otomano por más de 5 siglos. Hubo una especie de búsqueda de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces se desarrolló el nacionalismo árabe. Inicialmente fue representado por el partido Ba'ath, luego por Nasser, y también por tendencias políticas muy poderosas como el socialismo, el marxismo, el fundamentalismo, más recientemente y últimamente el terrorismo, por desgracia. Esta ola nacionalista fue lo que permitió el surgimiento de la conciencia pronacionalista del petróleo. Estos países se dieron cuenta de que fueron engañados con los llamados acuerdos de concesiones, firmados entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Juan Pablo Pérez Alfonso, el caballero guerrillero. Un país no árabe, Venezuela, tendría un papel importante en el nacionalismo petrolero. Junto a México, es uno de los más antiguos productores de petróleo de América Latina.
En la década de 1910, a pesar de los indígenas hostiles, la naturaleza y el clima, las grandes angloestadounidenses, Shell y Standard Oil, dirigiendo el camino, enviaron a sus exploradores en busca de zonas ricas en petróleo. Después de un inicio infructuoso, en los años 20 se hicieron descubrimientos nuevos, uno tras otro, especialmente en la cuenca del lago de Maracaibo. Caudillos petroleros sanguinarios y corruptos, que eran como títeres en manos de las grandes, iban y venían en innumerables golpes de Estado que los llevaban al poder. Esta situación terminó solo después de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Durante ese periodo, las grandes extendieron sus actividades por toda Venezuela, que se convirtió así en el proveedor de petróleo más grande de Estados Unidos. Para la mayoría de los venezolanos, las viviendas de los trabajadores petroleros, construidas según modelos estadounidenses, eran la vitrina de exposición de una prosperidad ilusoria, como se muestra en esta película promocional que alaba la gloria de las grandes. Era como un oasis en un país de pobreza. El dinero petrolero era un dinero fácil, pero beneficiaba solo a unos pocos líderes indiferentes ante las injusticias sociales. Por lo tanto, esto hizo que las cosechas, así como las exportaciones en general, se vinieran abajo. A comienzos de los años 30, esto fue seguido por una migración masiva de gente de los campos a las ciudades, cuyas consecuencias aún afectan a los venezolanos hoy en día. En 1947, Venezuela finalmente se convirtió en una democracia, y en ella surgió un hombre extraordinario, Juan Pablo Pérez Alfonso. Era amigo y compañero del nuevo presidente de la República, Rómulo Betancourt, un político progresista que designó a Pérez Alfonso en el puesto clave de ministro de Energía. Ambos se habían conocido en la universidad cuando estallaron las primeras huelgas de trabajadores en 1925 y que fueron duramente reprimidas. Pérez Alfonso respaldó la lucha de los trabajadores contra las grandes y fue encarcelado junto a ellos. Desde entonces, su sueño anhelado era transformar lo que él llamaría la maldición del petróleo en un medio para promocionar a su país y más aún a los países que pronto serían llamados el Tercer Mundo. Porque parte de estos ajustes deberían distribuirse hacia el tercer mundo pobre, que podríamos decir en vez de no imaginar otro cuarto mundo. Pero lo que es fundamental en lo que yo digo es lo que no se ha hecho nunca, que es que darle una participación al tercer mundo como un derecho reconocido. Y entonces de esa forma estamos nosotros obteniendo un poder que no tenemos al encontrar apoyo en ese tercer mundo que vamos a favorecer para que nos apoye. Y al mismo tiempo también indirectamente nos introducimos en la economía de los países desarrollados, porque ellos van a ver sus pequeñas y medianas industrias que no hacen comercio con los países petroleros, que se les abren nuevos mercados en los países del tercer mundo. Con sus discursos, Pérez Alfonso se convirtió rápidamente en la pesadilla de las grandes, que lo apodaron el caballero guerrillero. En 1948, un año después de ser nombrado ministro de Energía, Pérez Alfonso se adjudicó su primera victoria cuando refutó los viejos acuerdos de concesiones impuestos por las grandes, mediante los cuales el Estado recibía solo 10% de las ganancias del petróleo. Luego de duras negociaciones, Pérez Alfonso logró obtener un aumento, 50% en lugar del 10% original, el famoso 50-50 o 50-50. Su éxito se convirtió en un modelo para todos los países productores en vías de desarrollo que también querían mejorar sus ingresos. La tragedia de Mossadegh. En 1951, Irán, siguiendo el ejemplo venezolano, fue el primer país en rebelarse contra la omnipotente compañía Anglo-Iranian Oil, la antigua Anglo-Persian y ahora British Petroleum, que había convertido al país en una genuina colonia petrolera a principios del siglo XX.